Muy buenas noches. Con el fin del llamado Título 42, la crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos se ha agravado. A partir del 11 de mayo entró en vigor más bien el Título 8, con el cual las autoridades migratorias de Estados Unidos podrán multar y expulsar a quienes intenten ingresar a territorio estadounidense de manera ilegal. Para discutir este tema, saludo a nuestros colaboradores de los lunes aquí en el estudio, Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y seguimos en nuestra andanza cosmopolita. Creo que Javier Tello anda en Madrid, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Ay, Pobres, noches. ¿verdad? Sí, Qué Madrid. barbaridad. Pobres, no. pobres. Y en París, Jorge Castañeda. Jorge, ¿qué onda con lo fifí de este programa, Jorge? Bueno, pues somos como cosmopolitas, pero además, Leo, digo, la gente lo exige. Aquí en París la gente reclama y dice, bueno, ¿y cuándo vienen a hacer el programa en París? Lo quieren ver, no solo ver aquí, sino que se haga aquí. Y en Madrid seguramente es lo mismo, ¿no, Javier? ¿Paran en la calle o no? Sí. Por cierto, les mandé en el chat el mensaje de una persona que nos estaba viendo el otro día desde Uzbekistán. Uzbekistán, sí. Entonces, bueno, Con H. para que veas que sí. Con H. Con H, Uzbekistán con H. Bueno, Vamos al toro, vamos a entrarle al toro, al tema tema de migratorio. Y pues creo que hay que empezar con Jorge, ¿no? Es nuestro experto en esta materia. Jorge. Experto es mucho decir. Mira, lo que pasó, lo que está sucediendo más bien, Leo, es que, bueno, en primer lugar, el fin del título 42, es decir, de la utilización de una vieja regla de la Segunda Guerra, en realidad, de deportación inmediata sin audiencia por motivos de salud pública, llegó a su término porque el gobierno de Estados Unidos determinó, como el de México, por cierto, el fin de la pandemia, el fin oficial. No sé si el fin sanitario o no, pero el fin oficial de la pandemia. Por tanto, ya no hay ese peligro, por tanto, ya no se puede utilizar ese reglamento para deportar a la gente que no tenga derecho al asilo o que haya ingresado a Estados Unidos sin papeles. Bien. Ahora, la complejidad para México viene de otra parte. ¿A dónde van a mandar los norteamericanos a la gente que ya expulsen, deporten, invocando otros reglamentos y con más facilidad incluso, desde cierto punto de vista? Pues México aceptó desde hace tiempo, pero ahora de manera más clara y categórica, que Estados Unidos nos los mande a nosotros. Aquí hay un poquito de confusión en alguna gente, incluso muy talentosa y muy estudiosa, como por ejemplo el corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briceño. Es decir, esto no empezó este pasado fin de semana. El que México acepte a cubanos, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Esto viene desde la época de Peña Nieto, desde que Trump llega a la presidencia en enero del 2017. México empezó a aceptar que nos devolvieran, para empezar, a los centroamericanos, sobre todo el Triángulo del Norte, que normalmente ningún país acepta que le devuelvan nacionales de un tercer país. Yo, México, te acepto que me mandes mexicanos. Sí. Hay mexicanos que ingresan a Estados Unidos sin papeles, lo sabemos, los cachas, los agarras, los quieres deportar, pues me los mandas a mí. Pues sí, pues son míos, son mexicanos. Sí, claro. Tú son los que agarres, que son hondureños, esto, lo otro, lo tercero, lo cuarto, no son mi asunto. Es que entraron desde México. Para empezar, no me consta. Pero en todo caso, aunque hayan entrado sin papeles a Estados Unidos desde México, no son míos. Ningún país acepta eso.
México, desde la época de Peña Nieto, hay que decirlo, empezó. Esto no es algo de López Obrador y de Ebrard. Dicho eso, en el 19, primero en el 18 y después en el 19, López Obrador y Ebrard aceptan, se doblan ante la amenaza de Trump de aplicar aranceles de hasta el 25%. Si México no los acepta, México los aceptó con el programa llamado Quédate en México. Sí. En teoría, solo mientras esperaban su audiencia. Lo que cambió ahora, Leo, y aquí termino, es eso. Ahora nos van a mandar a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, haitianos, a todos nos los van a mandar ya para siempre, no mientras esperen una audiencia. Su audiencia la pueden pedir desde sus países con el app nuevo por teléfono, cbp.com, cbp1.com, y pues les darán audiencia o no, pero por lo pronto ya se quedan en México. Pero se quedan en México, eso es lo que te quería preguntar, si se quedan en México, ¿con qué estatus legal se quedan en México? Sepa Dios. Nadie sabe bien porque Gobernación no sabe, le pasa la bolita a Relaciones se hace tonta porque Ebrard ya quiere ir, el INAMI pues ya ni existe porque el otro pues está ya casi en el bote y la Comar no tiene un centavo. Entonces, pues la verdad, nadie sabe exactamente con qué estatuto y cuánta gente vamos a deportar nosotros. Porque deportar, por ejemplo, a los guatemaltecos a Guatemala o incluso los hondureños a Honduras, pues no es ni tan caro ni tan complicado. Ya empezar a mandar a miles y miles de cubanos y de venezolanos y de haitianos a sus países, pues más complicado y caro, porque pues a menos que los mandes nadando, pues tienen que ir en avión, pues no hay barcos ni nada, se hunden los barcos. Entonces, bueno, esto cambia. Comen los tiburones. Esto cambia. Esa es un poco la situación. Sí, esto cambia mucho la situación, ¿no? Que de por sí siempre ha sido problemática entre México y Estados Unidos, pero esto es un giro más a la tuerca, ¿no, Héctor? Bueno, sí, esto es un cierre más que se parece mucho al que había con Trump antes de la cuestión sanitaria. Ahora, el problema, el primer efecto que reportó el New York Times con este levantamiento del título 42 es una menor afluencia de gente tratando de pasar. Contra lo que se esperaba. Es que la semana anterior a que se terminara el título 42, al revés, se duplicaron las cantidades de gente que estaba tratando de pasar. Quizá, digamos, pensando que el fin de la pandemia iba a suavizar y a abrir la frontera, pensando, quién sabe, que es muy difícil pensar en qué está pensando esta gente que está dispuesta a tantos riesgos, a tanta, con tanta valentía, con tanto coraje, toma la decisión de hacer este viaje terrible. Yo creo que el problema sigue siendo, y va a ser cada vez más, para México, sobre todo para México, pero también para Estados Unidos, por la cantidad de gente que va a rechazar y por la violencia que eso va a producir, por las protestas que va a producir y por el conflicto político que le va a traer al gobierno de Biden. Pero para México quizá el gran problema, no sé cómo lo vea Jorge y Javier, es cuánta gente se está acumulando ahí en la franja fronteriza que no puede pasar, que no podemos deportar y a la que no podemos tener en México en condiciones de mínima dignidad, como un campo de refugiados, vamos a decir. Porque tú te preguntas, ¿a qué se padece más esta gente cuya calidad migratoria está en el aire? Pues yo diría, no sé, Jorge, Javier,
que se parece más a una especie de campo de refugiados, de gente que no tiene a dónde regresar y no tiene a dónde ir, y está como en una tierra de nadie, sí, que es el lugar en donde están ellos, sí, en conflicto con las autoridades locales, sin un diseño. Esto es muy importante para captarlos, para tenerlos en condiciones razonablemente dignas o mínimamente dignas. Entonces, esta acumulación humana, me parece a mí, que puede dar paso, ya ha dado paso a tragedias, va a dar paso a crisis humanitarias en donde se van a mezclar el maltrato, las enfermedades, la falta de atención y la extorsión del crimen sobre estos personajes indefensos que están en la tierra de nadie, que es esperando ¿a qué? Si sí, no claro, pueden entrar claro, a Estados Unidos y no pueden regresar a sus países. Me parece que esa acumulación habría que tener los ojos bien puestos en eso, y yo creo que el gobierno debería tratar de tener una política, lo hemos dicho muchas veces aquí, una política, pues ahora sí que financiada por los Estados Unidos, para a su vez poder financiar claro. la estadía de estos miles y miles de personas, entre ellos muchos niños, muchas mujeres. Se enrollan en la bandera y dicen el orgullo nacional y dicen, nosotros no queremos dinero. Es un tema soberano, no queremos el dinero de Estados Unidos para eso. Eso es de una irresponsabilidad moral y yo diría que política inaceptable. Yo también estoy de acuerdo contigo. Javier, ¿tú cómo ves? Déjame añadir un elemento más a la descripción que ya han hecho tanto Jorge como Héctor, y coincido totalmente con Héctor, que parte del drama, tú preguntabas, Leo, ¿con qué estatus se quedan estas personas? Parte del drama de estas personas es no tener un estatus legal. Claro. Es convertirse, como describía Héctor, yo diría, en el mejor de los casos, en campos de refugiados, porque muchos de ellos están, para efectos prácticos, detenidos, privados de su libertad, en cierto sentido, tanto en Estados Unidos como en México, por cierto. Pero déjame añadir un elemento más a la descripción de la situación, y que tiene que ver con el contexto electoral de Estados Unidos, porque todo esto ocurre, y ocurre como ocurre en buena medida como resultado de una lógica electoral estadounidense. Es decir, Biden compite en 2020 con un discurso muy distinto a lo que hemos visto estos ya casi 3 años, con un discurso que promete terminar con el título 42, pero para dar paso a una política migratoria más justa y más humana. López Obrador, en campaña en 2018, también tiene un discurso muy distinto a lo que hemos visto estos años, un discurso creo que correcto, de apoyar al migrante, de tratar de resolver problemas de fondo, de tratar de hacerlo con ayuda de Estados Unidos. Bueno, nada de eso tristemente ha ocurrido. En el caso de Estados Unidos, la lógica de Biden, hay varias lógicas detrás de lo que está haciendo, porque al terminar con el título 42 lo reemplaza con un sistema que todo parece indicar que va a ser igual de limitante, igual de duro con los migrantes. ¿Por qué? Porque lo último que él quiere es una crisis en la frontera, del lado de Estados Unidos. Sí, sí. Si hay problemas del lado de México, no creo que le importe tanto, no creo que le afecte tanto electoralmente, pero lo último que quiere es una crisis en la frontera. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque uno de los temas en el que más mal ha sido evaluado él como presidente es en el tema migratorio. No le ha funcionado, lo han hecho, entre comillas, mal. El nivel de aprobación que tiene en ese tema en particular está muy por debajo de la aprobación general que tiene como presidente. Entonces, de entrada, tiene que hacer algo, tiene que reaccionar, algo tiene que cambiar. Segundo, porque es un tema que moviliza mucho más al voto republicano que al voto demócrata. Es un tema que le importa más al votante republicano que al votante demócrata. Entonces, si la elección se da en un contexto de severa crisis en la frontera, esto va a generar una movilización de voto republicano que no le conviene, obviamente, a Biden. Y para empeorar las cosas, el Partido Republicano en general y Trump en particular están mucho mejor evaluados en este tema que Biden.
Entonces, en una crisis, si se vuelve uno de los temas centrales de la elección, es un tema, si se vuelve central, que beneficiaría por muchas razones al Partido Republicano, sea quien sea su candidato, y si es Trump, todavía más. Entonces, la lógica, siendo un hombre muy pragmático, la lógica de Biden es esa, y además no le pega a él internamente, porque uno podría decir, bueno, pero hay demócratas que sí les importa el tema migratorio, y puede haber, sobre todo el ala izquierda del partido, quejas, etcétera. Una vez declarada su candidatura, rumbo a 2024, todo parece indicar que no va a tener rivales de peso en la primaria. Y eso significa que no tendrá un costo adoptar esta postura más hacia la derecha, digamos, en el tema migratorio. Si hubiera un Bernie Sanders, si hubiera algún rival de peso a su izquierda, sí tendría un costo para él en la primaria y sí lo jalaría de regreso en esa dirección de ser un rival de peso. Pero al no tener competencia en la primaria, no le cuesta nada a él hacer este giro hacia la derecha o más hacia el centro, si se quiere, en este tema. Entonces, totalmente. Y además gana independientes, sí, porque obviamente no aspira a ganar votos trumpistas, pero sí aspira a ganar votos independientes, y los independientes lo evalúan mal en este tema y piensan que ha sido poco eficaz y demasiado liberal en este tema. Entonces, al girar al centro no pierde votos demócratas, puede ganar votos independientes, y lo que está tratando además de hacer es neutralizar este tema y evitar que se convierta en un tema central de campaña. Entonces, tristemente, todas estas razones, toda esta lógica no tiene nada que ver con el drama que es la migración, con los problemas que enfrentan los migrantes, y menos con una solución duradera que Biden sabe que Estados Unidos necesita, pero que obviamente el corto plazo, como suele suceder en muchas democracias, el corto plazo le gana. A ver, déjenme, quiero poner sobre la mesa, les quiero preguntar algo, porque desde luego, y como lo pone muy bien Javier, la fuerza que empuja todo este problema es un tema electoral en Estados Unidos fundamentalmente. Sin duda alguna, el tema migratorio está dentro de los 3 primeros temas que preocupan al electorado. Y ahorita vamos a hablar de Chile, donde, por cierto, también el tema migratorio, ¿no?, ha llevado a una mayor fuerza de la extrema derecha. La pregunta es la siguiente, Jorge. ¿Este tema migratorio en México puede cambiar la política interna en México? Porque en México no parece ser un tema electoral, no parece ser un tema que mueva al electorado, pero ¿podría cambiar esto? Yo lo dudo, Leo. Honestamente, creo que la sociedad mexicana, en gran medida, hay excepciones, desde luego, momentos o personas o regiones, pero en términos generales es por completo indiferente, no solo al tema migratorio, digamos, de otros países, de gente de otros países que vienen a México. Incluso es indiferente en el fondo a la suerte, al destino de los mexicanos que se van a Estados Unidos y que se siguen yendo, se han ido ya desde hace más de un siglo. Hay una gran indiferencia, si no es que un dejo de desprecio por los que se van, pero en todo caso, gran indiferencia. Yo creo que eso no ha cambiado y no va a cambiar. Ahora, obviamente hay retos, por ejemplo, la muerte de los 40 migrantes en el albergue de INAMI en Ciudad Juárez hace ya casi un mes, sí conmovió una parte importante de la sociedad mexicana. Recibió una gran cobertura de medios, fue especialmente escandaloso y viral el video de los guardias largándose y no abriendo las rejas. En fin, sí tuvo impacto, al grado que parece, según el New York Times, obviamente los medios en México no hablaron de esto porque eso los obligaría a trabajar y eso pues no es lo que se acostumbra. Aparentemente el ejército se replegó y la Guardia Nacional, a partir de la tragedia de Juárez, se replegaron. Se levantaron los retenes en el sur, se expidieron muchísimos permisos o visas humanitarias en Tapachula,
dejaron salir de Tapachula a los 10, 20, 30 mil, no se sabe muy bien cuántos migrantes había en Tapachula, para que se fueran hacia el norte. El propio secretario de Gobernación declaró a finales de abril: los vamos a cuidar, a proteger en una nueva caravana, etcétera. Entonces, el propio López Obrador, ante esa tragedia y ante los reclamos y ante la reacción que hubo, como que dijo: bueno, ¿saben qué? Ya hasta aquí llegué. Luego Biden le subió la apuesta, le dobló la apuesta, como le gusta hacerlo a López Obrador, y dijo: oye, no, eso no puede ser. Sí. Y hablaron por teléfono y vinieron los norteamericanos a México, fueron los mexicanos a Washington, y aparentemente el gobierno de México volvió a apretar y a cerrar, tratando de detener a la gente en el sur y en el camino. Pero todo eso, esto segundo no nos consta. Lo otro sí, un reportaje del New York Times hace una semana de la famosa bestia, el tren, sí, con fotos y 2 corresponsales que se treparon al tren y los acompañaron de aquí, desde la Ciudad de México, pues, hasta la frontera, hasta Ciudad Juárez. Entonces, a ver, eso se vio y se suponía desde hace cuánto tiempo que ya la bestia no funcionaba, porque avanzaba a velocidades demasiado elevadas para que la gente pudiera subirse o bajarse. Pues ahí están las fotos, son de hace 4 días. ¿Las viste, Leo? Creo que las vimos todos. Bueno, pues, ahora, en este cambio, es un hecho. En este cambio de la política interna, yo creo que sí lo estamos viendo en las comunidades que han sido afectadas por esta política. Y me refiero desde luego a Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Juárez, Tijuana, Mexicali, ¿no? Donde están llegando estos migrantes. Digo, hay que recordar que el día de la tragedia de Ciudad Juárez, de los 40 migrantes que se murieron o se murieron asfixiados, fue el alcalde el que generó parte de este problema al empezar redadas en contra de venezolanos y haitianos y cubanos que se ponen a limpiar los cristales de los coches, ¿no? Ese es el punto que yo quería recordar, justamente. Sí. ¿Dónde empieza la tragedia de los incendiados o quemados en la estación, en la cárcel? En una cárcel, en la claro. Cárcel migratoria Sí, claro. Empieza... Jorge tiene razón cuando dice que a los mexicanos, hay una indiferencia frente al problema migratorio e incluso frente al problema migratorio de los mexicanos. Pero en los mexicanos que reciben el impacto y la convivencia con los migrantes, yo creo que no hay indiferencia. Yo creo que lo que se genera es un sentimiento antimigratorio. Claro. En Ciudad Juárez había una gran molestia de la gente, de los juarenses, porque estos migrantes estaban en la calle pidiendo limosna o haciendo trabajos o simplemente deambulando, resultando presencias un poco incógnitas, amenazantes quizá para algunos. Y fue por esa presión antimigrante que el alcalde los detuvo. De Morena, por cierto. Los mandó detener y meterlos a la estación migratoria. Bueno, yo creo que eso pasa en todas las comunidades en donde hay un arribo de migrantes en cantidad suficiente para volverse una presencia inevitable en un roce continuo. A veces se establecen lazos virtuosos de cooperación, de solidaridad, pero muchas otras veces se establecen molestias muy fuertes en contra de los migrantes. Y nunca faltan los políticos que aprovechan esa molestia. Bueno, naturalmente. Entonces yo no sé si esta situación en donde me parece que vamos a tener muchos más migrantes en estado práctico de refugiados va a acendrar yo creo que este sentimiento antimigratorio en muchas comunidades. Esa es mi preocupación, Héctor. Y eso sí es una consecuencia imprevisible. Esa es mi preocupación en el sentido de que quien acaba aprovechando esto son
políticos populistas, demagogos que se suben al tema nacionalista, bueno, como Trump en Estados Unidos. Bueno, como media Europa. Como ahora media Europa, Chile. ahora en Chile. O sea, estamos por ver quizás que aparezca un cierto movimiento, digamos, voy a ponerlo así, trumpista en México, ¿no? Estamos lejos de eso, pero las condiciones están ahí dadas, ¿no? Bueno, yo creo que en esas comunidades que están resintiendo la presencia, y ahora la presencia como estacionaria, porque realmente no tienen para dónde ir, Sí. Ni los pueden deportar, ni pueden cruzar para el otro lado, ni tienen, Sí, ya se realmente quedaron. están en una tierra de nadie. Solo que en esa tierra de nadie hay muchos mexicanos que hacen su vida cotidiana y que probablemente algunos viven solidariamente la presencia de estos migrantes, Claro. pero yo creo que la inmensa mayoría lo viven con molestia y con desagrado. No, totalmente. Y ahí es donde entra la idea, bueno, pues por lo menos consigamos recursos de Estados Unidos para mantener a esas comunidades de gente indocumentada, pues con cierta dignidad, con ciertos trabajos. No sé, Javier, ¿cómo la ves tú, no? Sí, definitivamente se necesitan dedicar más recursos a atender este grupo de personas, ya sean recursos propios mexicanos o de algún ente global internacional o de Estados Unidos o una mezcla de todo ello sin lugar a duda. En cuanto al impacto político, Leo, yo creo que ha sido hasta ahorita un fenómeno medio raro, porque si bien creo que Héctor tiene razón en describir que ha generado ciertas tensiones en algunos lugares, también recordemos que muchos de estos lugares son ciudades fronterizas, donde históricamente el flujo de nuevas personas ha sido constante, van y vienen, entran y salen, es parte de lo que les da vitalidad a muchas de estas comunidades y las hace zonas muy interesantes sociológicamente, y también por ello vemos cierto tipo de problemas en muchos de estos lugares, ¿no? Entonces hay todo tipo de experiencias, creo yo, hasta ahorita con los migrantes que se han ido quedando en estas ciudades, buenas, malas y regulares. Pero yo te diría que a futuro queda claro que esto solamente va a incrementarse. Yo sí creo que México cada vez más será un país de tránsito, y el tema entonces obviamente no creo que tenga ningún impacto para la elección de 2024 o un impacto político en el corto plazo, muy corto plazo, pero en el mediano largo plazo yo sí creo que si en efecto México se convierte en una ruta, en un país de tránsito de migrantes de muchas partes del mundo, sí podría tener algún tipo de impacto. El que tú describes, Leo, suele ser más el impacto del político que aprovecha una cierta reacción de la población, entre comillas, nativa, frente a migrantes que buscan quedarse ahí. Exacto, ¿no? No como país de tránsito. Entonces es el americano de una pequeña ciudad en el Midwest que de repente se empieza a llenar de mexicanos o de hondureños o de lo que sea y reacciona ante eso. No alguien que los ve pasar, aunque reconozco que hay una cierta permanencia si de repente empiezan a crecer campos de refugiados, pero creo que el fenómeno de campo de refugiado es un fenómeno distinto al que tú describes del político que aprovecha el resentimiento nativo, entre comillas, frente a nuevos migrantes que llegan ahí para quedarse de por vida, tener sus hijos, ir a la escuela, ir a los etcétera, etcétera, etcétera. Es que, Javier, eso estaría por verse, porque a lo mejor un cubano que quiere llegar a Estados Unidos y se ve imposibilitado de entrar a Estados Unidos, dice, bueno, entre regresarme a Cuba y quedarme en México, que es mi segunda opción, digamos, pues me quedo en México. Entonces, a lo mejor muchos de estos sí deciden quedarse en México, ¿eh? Que, por cierto, ha sido el caso con haitianos en Tijuana, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está diciendo la situación presente es que estos que van de paso van a ser cada vez más, que se van a quedar ahí porque no tienen para dónde ir. Están taponeados. Sí, están taponeados, exacto, ¿no? Claro, la pregunta es cómo evoluciona eso. Una cosa es que decidan quedarse y empiecen a trabajar y su hijo o hija empieza a ir a la escuela, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se queden
de manera indefinida en un campo de Pero refugiados. fíjense nada más una cosa, digamos, yo sé que la injusticia en estos asuntos no importa mucho, pero en fin, Estados Unidos es un país que tiene 2,5 veces más habitantes que México. Tiene un PIB per cápita en PPP 4 o 5 veces mayor que el nuestro y en precios corrientes casi 10 veces, bueno, 8 veces. Sí. Y entonces ahora resulta que nosotros tenemos que recibir y atender a los que ellos no quieren, pero la gente lo que quiere es irse allá. Entonces hay 100 cubanos que quieren salir de Cuba. En lugar de que se vayan a Estados Unidos, que es donde quieren ir, que son mucho más ricos y mucho más grandes, no nos imponen a nosotros el que nosotros nos quedemos con los cubanos y todos los demás. Insisto, la injusticia en estos asuntos es da igual, no importa, pero sí es realmente flagrante el grado de injusticia o de inmoralidad, si se quiere, que nosotros tengamos que hacernos cargo de la gente que quiere ir a Estados Unidos, un país mucho más rico y mucho más grande, las dos cosas. Sí. Pero también aquí el tema es que México es mucho más rico y mucho más grande que de donde vienen estos migrantes. Sin duda. Entonces, pues bueno. es una segunda opción, Es ¿no? la Pues escalera, ¿no? me quedo aquí, ¿no? Ya, Mientras claro. tanto. Bueno, perdón, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a cambiar de análisis. Vamos a irnos a este tema del capitalismo de cuates y la cuarta transformación. Regresamos.